Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy un tema, digamos que es bastante interesante en cuanto al manejo de la programación orientada a objetos, que es el uso de lo que se conoce como clases abstractas o interfaces también. Digamos que son dos conceptos que están estrechamente relacionados, pero digamos que tienen sus diferencias uno con respecto al otro, aunque se basan en el mismo principio, el principio de abstracción. La palabra abstracta hace referencia a algo que es, digamos, completamente, digamos que no está definido al 100%, por así decirlo, que es algo que es, digamos, que toca interpretar para poder entender como tal. Por ejemplo, la matemática es muy abstracta, porque simplemente te expresan ecuaciones sin tener una clara especificación de dónde salió, para dónde va, cosas por el estilo, que no necesariamente asociadas a cosas reales, te dicen X, Y. Eso sí, esas fórmulas se aplican a cosas en la realidad. Por ejemplo, tú puedes aplicar toda una serie de fórmulas de álgebra para resolver, por ejemplo, la velocidad de un vehículo, la aceleración, las fórmulas de la física, que ya son las fórmulas matemáticas que son muy abstractas y son generales aplicadas a algo ya específico, que es en este caso pues calcular velocidad, calcular distancia, calcular aceleración. ¿Sí? Entonces, digamos que mientras la matemática es abstracta porque es muy general, no se aplica a un tema específico particular, sino que puede ser aplicado en múltiples contextos, ya la física es más específica, ya más aterrizada. Entonces, en las clases abstractas se aplica el mismo principio. Son unas clases que son muy genéricas y que tienen ciertos elementos solamente definidos, pero sin aplicar a un entorno particular. Y ya cuando lo vas a trabajar, pues tienes que definir ese entorno particular donde lo vas a trabajar. Entonces, una clase abstracta, señores, es una clase que tiene métodos declarados, pero no están definidos. O sea, no están codificados, no se sabe qué van a hacer. Solo se sabe cuál es su firma, como el concepto de firma que vimos en las clases de polimorfismo. Entonces, el método solo se define el tipo de retorno, el nombre que tiene y los parámetros, si los va a manejar, pero no se codifica. O sea, yo no digo qué va a hacer con ese código. Entonces, ¿de qué me sirve ese método? Pues en ese momento, en esa clase abstracta, ese método no me sirve de nada. Pero cuando yo vaya a implementar esa clase, que tiene que hacerse a través de herencia con otra clase, deberé definir qué quiero que haga ese método en esa clase particular. La ventaja aquí, ¿cuál es? Pues que como ese método no está definido, lo puedo redefinir en cada una de las clases donde yo lo implemente, lo herede, pues, digámoslo así. Y en ese punto es, para esta clase se codifica de esta forma, para esta otra clase se codifica de esta otra forma. ¿Listo? ¿Cómo sí? Acuérdense del polimorfismo. Entonces, con clases abstractas es obligatorio implementar polimorfismo, porque tú en cada clase vas a definir cómo quieres que se comporte ese código, qué quieres que haga ese método, porque en la clase original no tienes definido qué va a hacer. ¿Eh? Con un solo método abstracto que tenga la clase, ya se vuelve completamente abstracta. ¿Eh? La clase puede tener métodos normales, métodos que no son abstractos. Pero ya con uno solo que sea abstracto, la clase tiene que ser declarada como una clase abstracta. No es posible crear objetos de una clase abstracta, señores. Quiere decir, no puedes decir clase objeto igual a new clase. No puedes porque es que hay métodos que son abstractos. Y mientras ese método no esté definido, no se puede utilizar esa clase. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Crear otra clase que herede de esa clase abstracta y que implemente los métodos abstractos ya definiendo qué quiere, qué se va a codificar. ¿Cómo se va a codificar esa clase? Entonces, la clase abstracta debe ser padre de otra clase. Y la clase hija está obligada a definir los métodos abstractos. Ahora,
digamos que obligada es una palabra un poco fuerte aquí porque la verdad tampoco está obligada, porque ella puede no implementarlos. Pero si no los implementa, ¿qué va a pasar? Que tampoco podrás crear un objeto de esa clase y deberás crear otra herencia más. ¿Ven? Si no se implementan todos los métodos, también la otra clase deberá ser abstracta. Entonces, ¿por qué no se puede utilizar? Sencillo, tienes un espacio de código, un método que no has definido. Entonces, ¿qué hago con ese método? No lo puedo ignorar porque es que ahí está. Entonces, ¿qué te dicen? Bueno, implementalo, pero es que yo no tengo nada que hacer con esa clase. Pero entonces abre llaves y cierra llaves. Haz como el constructor por defecto. Ya con que tú abras y cierres llaves, en ese ya lo definiste. Definiste que ese método no va a hacer nada. Ay, entonces, ¿para qué lo creé? Pues porque en el futuro, en otra clase, es probable que sí lo necesites. ¿Eh? Aquí lo que hay son opciones para trabajar, señores. Y las clases pueden ser reutilizadas en otros programas. Entonces, tú puedes definir métodos abstractos para diferentes clases que son muy genéricas y que después tú defines cómo las vas a trabajar. ¿Cómo se define una clase abstracta en Java? Pues se usa la palabra reservada abstract durante la creación de la clase. Entonces tú pones public abstract class y el nombre de la clase. Y ya con eso la clase será abstracta, deberá tener algún método definido como abstracto. Ahora, ¿cómo se define un método abstracto? Ya dentro de la clase. Pues public, la palabra abstract también, el tipo de retorno del método, el nombre del método y si lleva pues los parámetros respectivos. Y al final no se abren llaves ni se cierran llaves, sino que se pone punto y coma. Y ya con eso el método está definido como abstracto. Eso sí, cuando vayas a codificar ese método en otra clase, tienes que quitar la palabra abstract de la otra clase. Por ejemplo, tenemos una clase figura, una figura geométrica. ¿Cuál? Cualquiera. Todavía no hemos definido si es un triángulo, si es un círculo, si es un cuadrado, no sabemos todavía. Solo sabemos que hay una figura. Entonces, las figuras tienen un área y tienen un perímetro, pero es que cada figura se calcula, el área se calcula de manera distinta. Si es un triángulo, tiene su fórmula, si es un rectángulo, tiene su fórmula, si es un círculo, tiene su fórmula. Entonces, definimos un método, perdón, unas propiedades protegidas para que puedan ser heredadas de área y perímetro. El método getArea solamente es para que retorne el área y el getPerímetro para que retorne el perímetro, así que no hay problema ahí. Pero el calcular área y el calcular perímetro ya son muy variables, ya dependen del tipo de figura. Entonces, como no sé exactamente qué figura es, defino esos dos métodos como abstractos. Public abstract void, calcular área sin parámetros, punto y coma. Public abstract void, calcular perímetro. Entonces, cuando ya creo otra figura, un triángulo, por ejemplo, ya yo ahí codifico cómo calcular el área. Pero ¿qué sucede? Que con esta estructura estoy obligando a que la clase tiene que implementar el método. ¿Saben? Entonces, ya estos son patrones de diseño particulares. Es que necesito obligar al programador a que tiene que implementar ese método. Entonces, para eso le defino esta clase abstracta. Como ya habíamos dicho, pues las clases abstractas no pueden ser instanciadas, así que toca heredarlas. Y se heredan normal como se hereda cualquier otra clase con la palabra reservada extends. Cuando tú vas a implementar el método, a el método no le pones la palabra abstract como si está en la clase abstracta. Acá no lo defines normal. Public, tipo, el nombre y los parámetros y le pones la codificación que le vayas a poner. Ya les dije, si la codificación es que no va a hacer nada, bueno, abre llaves y cierra llaves y listo. Si llegas a llamar ese método no va a pasar nada. Pero el método tiene que ser implementado. Por ejemplo, la clase rectángulo. La clase rectángulo hereda de figura que es abstracta. ¿Sí? Y le agrega unas variables base y altura. Entonces tiene el método setBase, asignar base, setAltura, getBase, getAltura y aquí define entonces implementar el método calcular área.
Entonces, acá simplemente está firmado. Y acá ya está implementado, ya tiene sus llaves de apertura, ya tiene su código para calcular el área. La propiedad área la adquirió por herencia. Y cierra las llaves y todo esto. Entonces, así es como se implementa. Ahora, faltaría implementar calcular perímetro. Porque si no lo implemento, entonces me toca poner aquí también la palabra abstract. Porque falta el perímetro. Obviamente, pues aquí estos puntos y comas indican que el perímetro está definido también. Ahora, hay unas clases especiales que son 100% abstractas. ¿Cómo así 100% abstractas? Pues que todos sus métodos son abstractos. A ese tipo de clases se le conoce con el nombre de interfaz. No lo confundan con interfaz gráfica. Son dos cosas diferentes. Esto es una especie de interfaz de conexión, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, señores, estas interfaces por lo general no definen propiedades, solamente los métodos. Puede que sí, pueden contener variables de tipo final que son constantes, o sea que no van a cambiar y ya están definidas, pero todos sus métodos son abstractos. Y ojo, las interfaces no se pueden manejar por herencia. O sea, no se pueden utilizar la palabra reservada extends. Las interfaces, perdón, se implementan. Y aquí es donde permite simular lo que es la herencia múltiple, aplicando polimorfismo en todos los métodos porque toca definir los métodos. Entonces, hay muchas interfaces ya definidas en Java y tú puedes definir tus propias interfaces si quieres. Recuerden que esto viene de unos patrones de diseño previos que el arquitecto de software, pues el encargado de todo el diseño, construyó y definió y creó decidió que se iban a utilizar unas interfaces para que los programadores basados en esas interfaces construyan las codificaciones específicas según el tipo de clase. ¿Ya? Ya eso depende de patrones de diseño. Es probable que un software no requiera de usar interfaces ni clases abstractas. Claro, bueno, listo, es probable. Pero de pronto le toca implementar alguna de Java. Entonces, por eso es que se puede trabajar aquí de esta manera. Entonces, esta simulación de herencia múltiple se debe a que solamente puedes heredar de una clase. Recuerden, herencia simple. Pero puedes implementar de múltiples interfaces. Pues por eso se dice que se simula la herencia múltiple. Se simula, no es que sea herencia múltiple en realidad. Entonces, ¿cómo es la declaración de una interfaz? Pues se usa la palabra public interface. Ya no se usa public class. Se le coloca el nombre a la interfaz y se le define internamente los diferentes métodos. Como ya está definido como interfaz, no hay que utilizar la palabra abstract en los métodos internos ni en ninguna declaración interna que tenga la clase. ¿Sí? O en este caso, pues la interfaz. En este caso, si existen métodos que no van a ser abstractos, pues no puedes crearla como interfaz, tienes que crearla como clase abstracta. O sea que si le vas a definir un método que nombre para mostrar el nombre y lo vas a codificar, no, entonces lo siento, pero esto no puede ser una interfaz. Tiene que ser una clase abstracta. Porque tienes un método que no es abstracto. Recuerden, una interfaz es una clase que es 100% abstracta. Todos sus métodos son abstractos. Entonces, ¿cómo se implementa la interfaz? Porque obviamente, así como una clase abstracta no puede ser instanciada, pues una interfaz tampoco, porque tiene todos sus métodos abstractos y hasta que no los definas todos, no puedes utilizar la clase. Entonces las interfaces no se pueden utilizar. Las interfaces se implementan y se deberán utilizar a través de otra clase. Una clase puede heredar solo de una clase, pero puede implementar varias interfaces, como le dije. Y en vez de utilizar extends como palabra reservada, se usa la palabra implements. Por eso se dice que las interfaces se implementan, mientras que las otras clases se heredan. ¿Sí? Entonces, ¿implementar en qué consiste? En codificar esos métodos que no están definidos.
Entonces tenemos que figura ya no va a ser una clase abstracta, va a ser una clase 100% abstracta que sí que es una interfaz. Entonces no le definimos métodos set ni nada por el estilo y no le definimos variables, sino que le definimos public void calcular área y public void calcular perímetro. Ya, esa es toda la codificación de la interfaz. ¿Okay? ¿Ahí para qué? Para obligar al programador que la implemente a que tiene que definir un cálculo de área y un cálculo de perímetro. ¿Okay? Si quiero usar esa interfaz. Entonces, public class rectángulo implements figura. Entonces, ya el rectángulo implementó la figura y está obligado a calcular el área y a calcular el perímetro. ¿Cómo? Bueno, ya depende cada clase. En este caso, pues la base por la altura y el perímetro sería 2 por la base más 2 por la altura. ¿Sí? Entonces, pero está obligado a implementarlo, a definir esos códigos, porque vienen de la interfaz. Si no los implementa, porque nada más implementó calcular área y no calcular perímetro, pues en este caso le toca ponerle aquí en esta declaración le toca ponerle abstract, porque dejaste un método abstracto. ¿Sí? Sí, lo puedes hacer, claro que sí, pero tú puedes decir, bueno, sí, lo voy a dejar, pero es que después voy a crear otra clase que va a heredar de rectángulo, que es la que sí se va a usar en realidad. Ah, bueno, ya esos son patrones de diseño particulares, señores. Eso depende del diseño que tú le quieras dar a tu sistema como tal. Muy bien. ¿Cómo se combina la herencia con la implementación? Entonces tenemos esas dos opciones. ¿Sí? Las clases se heredan, las interfaces se implementan. Entonces yo pongo public class, el nombre de la clase que tenga, extends y la clase de la cual va a heredar. Y como no puede heredar de más nadie, ya no le puedo poner otras clases después de extends, solamente puedo poner una. En Java, en otros lenguajes de programación que implementen herencia múltiple como C++, sí se puede. Y para implementar acá sería implements la interfaz 1, la interfaz 2, hasta cubrir todas las interfaces. Eso sí, si implemento de varias interfaces, tengo que definir todos los métodos de todas las interfaces que implementé. ¿Okay? Entonces, una interfaz puede heredar de otra interfaz. O sea que yo puedo hacer una estructura jerárquica de interfaces. Eso sí, como sigue siendo una interfaz, no tengo por qué definir esos métodos. Simplemente los complemento y los agrego a los míos también. Entonces, para heredar, en este caso, como es de una interfaz a otra interfaz, pues hay una herencia y sí se usa la palabra extends. Eso sí, no puedo heredar de otra interfaz, heredar de más de una interfaz, porque no existe la herencia múltiple acá. Entonces, public interface, la interfaz 1, extends la interfaz 2, que sería la interfaz padre. Las llaves y defino los nuevos métodos abstractos que voy a crear acá. Vamos a mostrarles algo. Esta es una interfaz que van a trabajar el otro semestre, que se llama Action Listener, ¿sí? Es como escuchador de acciones. Es una interfaz que se usa en interfaces gráficas, valga la redundancia, aunque el hecho de que sea interfaz no tiene relación con la interfaz gráfica, que se utiliza para manejar acciones de eventos de clic de ratón, por ejemplo, o de presión de la tecla Enter. ¿Por qué? Porque tú en tu interfaz gráfica tienes botones. Tienes botones que tú puedes hundir, clic. ¿Ya? Entonces, cuando tú activas un clic, en Java se llama a un evento de tipo, a una clase, si la codificaste, que implemente la interfaz Action Listener para manejar el ratón, porque ya esa interfaz tiene la estructura para poder manejar eso, para poder manejar las acciones del ratón. Ahora, el detalle está en que, ¿qué hago cuando hago clic aquí? ¿Y qué hago cuando hago clic acá? Porque cada botón es distinto, cada botón tiene su propio código. Así que no puede ser una clase ya definida.
Es el usuario final, el programador, perdón, es el programador el que define qué va a hacer ese botón, qué va a hacer cuando se haga clic en el botón aceptar, qué va a hacer cuando se haga clic en el botón guardar, qué va a hacer cuando se haga clic en el botón cerrar. Entonces, como no sé cómo codificar esas clases, pues esto tiene que ser una interfaz. Y esa interfaz se amarra a otra clase que es una clase de eventos de acción. Entonces, lo que quiero que veamos aquí es que primero esto es una interfaz. Interface Action Listener. Ella, digamos que hereda de Event Listener. ¿Sí? Miren, aquí está. Public Interface Action Listener extends Event Listener. Y maneja un objeto de tipo Action Events, que digamos que ahora mismo no nos es muy relevante, porque eso ya se lo van a explicar pues cuando vean la parte de interfaces gráficas. Pero lo que sí quiero que vean es esto. Tiene un solo método que se llama Action Performed, que es de tipo void y que maneja un parámetro de tipo Action Event. Un evento de acción. Es para poder controlar quién hizo el clic, por ejemplo. En qué botón se hizo el clic. Entonces el método nada más está definido. Invoca cuando ocurre, es invocado, perdón, cuando ocurre una acción. O sea, cuando se hizo clic en el botón. Listo. Entonces, en este caso, si tú quieres implementar esta interfaz, te toca definir qué quieres que haga el Action Performance. Pero ¿por qué no está definido aquí? Sencillo, cada botón se trabaja distinto, señores. Entonces, él no puede tener una codificación global general para todos los programas de ustedes. ¿Cómo sabes tú qué botones vas a crear tú? Entonces, el método tiene que ser general, tiene que ser abstracto. Eso sí, te toca definirlo. Ahora, ¿por qué no creas tu propio método? Sencillo, porque ya esto está amarrado a los eventos propios del computador. Ya Java se preocupó por hacer eso para que tú no te preocupes por cómo integrarte con el hardware. ¿Okay? Este es el Action Listener. Vamos a buscar otro, que es el Mouse Listener o escuchador de ratón, ¿no? Listen es escuchar, Listener es escuchador. ¿Por qué? Porque estas son estructuras que están pendientes escuchando los eventos que ocurren en el computador. Entonces, el Mouse Listener maneja todo lo que tiene que ver con el ratón. Pregunta, ¿qué podemos hacer con un ratón? Sencillo, puedo hacer clic, puedo mover el ratón, puedo pasar el cursor por encima de un objeto, puedo arrastrar un objeto, ¿sí? Eso se llama un drag and drop. Puedo incluso en algunos casos mover la ruedita, la que tiene en la mitad. Todos esos son eventos. Ahora, el problema es, ¿cuál ejecutas con el ratón? Pues no sé, es probable que yo haga un clic derecho, o un clic normal, o un doble clic. Entonces, aquí tenemos este interfaz Mode Listener que precisamente está para escuchar todas esas posibilidades. Entonces, miren todos los métodos abstractos que tiene Mouse Listener. Tiene Mouse Clicked, cuando se haga clic con el ratón. Ahí el Action Listener también lo usa. Sí, claro que sí. O sea, lo puedes hacer desde allá o lo puedes hacer desde acá. Pero allá solamente es para el clic normal, el clic de aceptar, el clic de Enter. Acá tú puedes manejar el clic normal o el clic derecho. ¿Sí? Enter es cuando pasas por encima de un objeto. Cuando haces esto, por ejemplo, pasaste por aquí donde dice Instant Method. Cuando pasa aquí, miren que cambió la manito, ¿sí ven? Pues se activó un evento de que cambie la figura del cursor cuando pases por encima de este objeto. Cuando salgas, mouse excited o seated y listo. Cuando salgas, vuelve al cursor normal. ¿Ya? Mouse preset cuando presiones el botón. Mouse released cuando lo presiones y lo dejes presionado. O perdón, cuando lo liberes, disculpen. Cuando liberes el botón, cuando suelte. O sea, después de haber mantenido lo presionado, hundiste el botón y lo dejaste ahí hundido. El released es cuando lo sueltes. Ahora, profe, pero es que yo nada más voy a manejar el clic porque yo no voy a manejar estas opciones. Bueno, te toca declararlas de todas formas. ¿Cómo haces? Abres llaves, cierras llaves, abres llaves, cierras llaves, abres llaves, cierras llaves, abres llaves, cierras llaves. Y este sí lo codificas.
¿Por qué? Porque es que es obligatorio, tienes que declararlas, tienes que implementarlas, perdón. Entonces, estos eventos los van a ver cuando utilicen interfaces gráficas, más que todo. Bueno, aquí vamos a crear un ejercicio sencillo de manejo de figuras para crear interfaces y para crear lo que es métodos abstractos, señores, y clases abstractas. Entonces vamos a pasar ahora a nuestra herramienta de programación, NetBeans o Creator, el que utilicen, y vamos a crear unos ejercicios acá. Bueno, vamos a crear unas clases para calcular áreas y perímetros de unas figuras geométricas. Pero como no sabemos qué figuras es, lo primero que vamos a hacer es crear una interfaz para definir los métodos calcular área y calcular perímetro que deberán tener todas las figuras como tal. Entonces, es sencillo, simplemente creamos la interfaz. Vamos a guardarla primero. File. Save. Y vamos a guardarla en nuestro escritorio. Programación orientada a objetos. Vamos a crear una nueva carpeta. En este caso, pues, abstracta, vamos a llamarla. Y se le pone un nombre igual que en las clases normales. El nombre que le pongas a la interfaz va a ser el mismo nombre de la clase. Entonces tendrán que decirle allá public. Pues pueden decirle public class y después la cambian a interfaz o según la estructura, pues creo que tiene la opción de public, de seleccionar interfaz o crear interfaces. Y ahí pues definen enseguida la interfaz que van a crear. Figura.java. Entonces la definimos public interface figura. Y definimos que va a tener un método public void calcular área y un método public void calcular perímetro, que no va a recibir ningún parámetro. Listo. Ya esa es la declaración de la interfaz completa. No lleva más nada. ¿Sí? Los métodos están definidos, están firmados, pero no están definidos, perdón. Guardamos y ahí tenemos nuestra interfaz. Vamos a crear ahora una figura específica para esa interfaz que va a ser el círculo. Entonces, creamos una nueva clase. Y le vamos a llamar círculo. Muy bien, entonces public class círculo implements, porque es una interfaz, no es una clase que se pueda heredar, y figura. Y en este caso, pues, definimos que círculo va a implementar figura, y como va a implementar figura, deberá definir los métodos abstractos que tiene la clase figura. Entonces, vamos a definir aquí una propiedad private, va a ser de tipo final, porque es el nombre de la figura. Vamos a declararla de esta forma. String. Y como es una constante, pues se define con las mayúsculas sostenidas. No porque sea obligatorio, sino porque es la nomenclatura que se maneja en Java. Le asigna el valor. Igual. Sí, lleva tilde. Vamos a ver si sale lo de las tildes o no sale.
Y definimos también entonces private double radio, el radio del círculo. Private double área para el cálculo del área. Y private double perímetro para definir el perímetro de la red. Bueno, hacemos el respectivo método set public, set no get, disculpen. Vamos a retornar el nombre. Get nombre. Simplemente va a return nombre para que devuelva la variable con la palabra círculo. Le asignamos el radio al círculo porque es el que se va a utilizar para calcular el área y el perímetro. Entonces le decimos public void set radio, perdón, y como el radio es de tipo double, pues double radio. Como se llaman igual una variable y la de la clase, pues decimos this.radio, la clase, es igual a radio. Mostramos el radio, public double get radio y return radio. El área y el perímetro deberán calcularse y para eso debemos definir entonces los métodos calcular área y calcular perímetro. Entonces, public void calcular área. Y ahora tenemos que definirlo. No tengo una fórmula. Bueno, listo. Ya con eso está definido el método. No hace nada, pero ya está definido. O sea que ya creamos la definición para calcular área. Pero aquí sí tenemos un cálculo que hacer. Decimos área es igual. Y el área de un círculo es pi, la constante pi, por radio al cuadrado. Entonces, pi es 3.1416, pero resulta que ya el lenguaje Java incluye una constante para el manejo del valor de pi, que se encuentran referenciados en la clase final de tipo llamada math, math. Esa clase hace parte de un paquete llamado lang, que es el paquete de las clases base de Java. Todo lo que pertenezca al paquete lang, digamos que se carga en memoria sin que tú tengas que llamarlo. Por eso ustedes nunca van a ver, bueno, es probable que sí, de pronto alguien lo haga, pero no es necesario poner acá arriba, ¿verdad? Un port java.lang.math. Esto no es obligatorio, no es necesario. ¿Por qué? Porque todo lo que esté en el paquete lang se carga por defecto, porque son las clases básicas del lenguaje. Scanner está en la clase útil, que es otra clase que no es la clase lang, así que ahí sí toca llamarla por obligación. Como los métodos de la clase math son estáticos y las propiedades son finales y son estáticas, pues no hay por qué declarar un objeto, no hay por qué instanciar un objeto de tipo math. Tú puedes llamarlo directamente. .pi. Y ya con eso llamas a la constante pi 3.1416. Y por el radio al cuadrado. Eso es una potencia. Puedes poner radio por radio o llamas acá math.pow, que es la función para hacer una potencia, una exponenciación, y le dices la base es radio y el exponente es 2. ¿Por qué? Porque es al cuadrado elevado a la 2. Y esa es la fórmula para el área del círculo. Ahora el perímetro.
En este caso el perímetro de un círculo, señores, no es más que la derivada del área. Cálculo. Que sería 2 por pi por radio. Entonces sería 2 por max.pi por el radio. ¿Ven? Entonces, ese es el cálculo. La derivada del área es el perímetro y la integral del perímetro es el área. Ya cuando vean cálculo diferencial y cálculo integral. Muy bien, señores. Entonces ya tenemos definido estos métodos necesarios de la clase círculo. Nos faltarían los métodos getArea y getPerímetro. Entonces, el implementar de la interfaz me obliga a definir estos métodos. ¿Para qué se creó la figura? Para tener y amarrar a los programadores a decirle, no, pero es que tienes que implementarme de la figura y con eso te estoy obligando a que me tienes que definir esos métodos. Muy bien, vamos a poner aquí entonces ya los métodos que ya conocemos. Public, double, getArea, famoso return area. Y getPerímetro, double, getPerímetro y return perímetro. Y listo, ya eso es lo que hacía falta en esa clase. Vamos a crear ahora una clase llamada triángulo. Pero esta clase va a definir un triángulo general y vamos a crear otros tipos de triángulos. ¿Oyeron? Entonces vamos a crear una clase nueva a la que vamos a llamar triángulo. Esta clase triángulo va a ser abstracta. New file. Save. Triángulo. .java. ¿Por qué va a ser abstracta? Porque sencillo, no va a tener definido el método calcular perímetro, ya que cada triángulo lo va a calcular de manera distinta. Entonces decimos public abstract class triángulo. Pero esta clase va a implementar la clase figura. Porque vamos a obligarlo a que tenga que definir el perímetro y el área. Pero ¿qué pasa? Que como no va a definir el perímetro, pues se va a mantener abstracta. Y aquí toca definirla de este caso. Como va a ser abstracta, tendrá que heredar de otras clases. Perdón, otras clases tendrán que heredar de ella. Entonces le definimos las propiedades como protected, double, base. Recuerden que los triángulos son base por altura, por ejemplo. Protected, double, altura del triángulo. Y en nuestro caso sería el área y el perímetro. Este double área protected double perímetro para que se puedan heredar. Estamos omitiendo los constructores. No vamos a crear el nombre del objeto porque se va a definir en los triángulos ya específicos, en los tres tipos de triángulos, equilátero, escaleno e isósceles. Y aquí simplemente vamos a definir los métodos set y get necesarios y los métodos para el cálculo del área. Entonces, public void set base
para que nos asigne el valor de la base y decimos double base. Entonces, this.base igual a base. Public get base para que me devuelva la base y return base. Hacemos lo mismo con la altura. Public void set altura, perdón, double altura. This punto altura igual a altura. Perdón. Y public double get altura para devolver la altura. Profe, creo que escribió mal base. A ver. This base igual. Sí, gracias. Listo. Y vamos a definir el método calcular área, que obviamente lo requiere por haber implementado la figura. Y en este caso decimos que área es igual a base por altura entre 2. Es el área de todos los triángulos. Pero el perímetro se calcula distinto según el tipo de triángulo. O sea, teniendo solamente la base y la altura, ¿no? Como parámetros. Si tengo las dimensiones de los lados, pues listo, no tengo ningún problema. En este caso, pues creamos ahora el método public. Sería double get area. Y simplemente ahí hay un error, return area. Vamos a corregirlo. Y nos falta la parte del perímetro, pero resulta que el perímetro no sabemos cómo lo vamos a definir. Entonces podemos especificarlo aquí como abstracto. Public abstract double calcular perímetro. Ya lo hereda de allá, pero no lo estamos implementando, pero vamos a definirlo acá para que vean la definición del método como abstracto. Y esto es lo necesario para el triángulo. Entonces, esta clase no la podemos instanciar, no podemos crear un objeto de ella, porque, señores, viene el método calcular perímetro que no está definido todavía. Entonces, deberé crear otra clase que herede de triángulo para poder definir el calcular perímetro. Entonces, los dejo para que escriban ahí esa parte. Lo primero, pues ya sabemos, base, altura, área, perímetro. Y los respectivos set base y set base, get base, y set altura y get altura. Entonces vamos a crear, existen 3 tipos de triángulos, vamos a trabajar con 2, porque calcular el perímetro de un triángulo escaleno basado en la base y la altura es un poco más complicado. Tenemos una nueva clase a la que vamos a llamar equilátero. Equilátero es un triángulo que tiene todos sus lados iguales. ¿Listo?
¿El perímetro qué es? Es el borde. El perímetro es la suma de los lados. Entonces, si tenemos como uno de los lados la base y todos los lados en el triángulo equilátero son iguales, el perímetro será sumar 3 veces la base y con eso tenemos el perímetro como tal. Porque todas las dimensiones de los 3 lados son exactamente el mismo valor. Entonces vamos a crear aquí public class equilátero extends triángulo. ¿Por qué extends y no implements? Porque triángulo es una clase, no una interfaz. Es una clase abstracta. Entonces, en este caso, lo único que nos falta en la clase es definir los métodos, el método, perdón, calcular perímetro. Entonces, public void calcular perímetro. Y aquí decimos enseguida perímetro es igual, perdón, a 3 veces la base del triángulo. Ese es el cálculo del perímetro. Método double get perímetro. Decimos return perímetro. Ese método no está en la clase abstracta, pero yo puedo implementar otros métodos. Yo no estoy obligado a nada más implementar los métodos abstractos. Ese sería el código del triángulo de la clase equilátero. Pasemos al triángulo isósceles. File. Isósceles.java. Un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Estamos asumiendo lo siguiente. Voy a mostrarles un dibujito aquí para que entendamos un poco cómo vamos a hacer este cálculo del perímetro. Tenemos este triángulo, que es el triángulo isósceles. Dos lados iguales y un lado desigual. Estoy asumiendo que la base es la que es diferente a todas, ¿ya? Y esta es la altura. Entonces, para poder calcular aquí, teniendo la base y teniendo la altura, el valor del perímetro, que sería sumar este lado más este lado más este lado, es partirlo en dos triángulos rectángulos y calcular este lado por Pitágoras, ¿sí? Por la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos que buscar la forma, ¿no? Ingeniárnoslas matemáticamente para encontrar la forma de calcular ese perímetro que necesitamos ahí. Entonces, en este caso, pues ya, si fuera un programa más real, pues ya me toca comenzar a pensar en todas las opciones y buscar unas fórmulas que me permitan matemáticamente calcular estos valores. ¿Sí? Ahí es donde entra la labor, ahí es donde entra el ingeniero en verdad, tratar de encontrar esas fórmulas matemáticas que le permitan solucionar este inconveniente. Entonces, tenemos ese truco para calcular nuestro perímetro como tal. Entonces, vamos a calcular la hipotenusa. Recuerden que por el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, el cateto de este lado sería la altura y el cateto de este lado sería la mitad de la base, porque la base completa es todo esto. Entonces, con eso calculamos este lado. Y como este lado es igual a este, ya con calcular 1 lo multiplico por 2, ya tengo los dos lados. Y luego le sumo la base y ese es el perímetro. Entonces, resolvamos Pitágoras para poder calcular nuestro perímetro en este triángulo isósceles. Entonces, public class isósceles extends triángulo. Y en este caso, pues también el calcular el perímetro. Public void
calcular perímetro. Y como dijimos, lo primero es calcular la hipotenusa. Entonces creamos una variable double hipotenusa. Por ejemplo, hipotenusa igual a la raíz cuadrada, porque la fórmula es potencias, ¿sí? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. O sea que despejando la hipotenusa como tal, queda que la hipotenusa es la raíz cuadrada de el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Entonces, para sacar una raíz cuadrada también se usa la clase math con el método SQRT, que es el que te saca la raíz cuadrada. Y entre paréntesis, cogemos match.pow porque toca elevar el cateto, que en este caso va a ser la base entre 2, y lo elevamos al cuadrado. ¿Ya? Base entre 2 elevado al cuadrado. Más match.pow y elevamos al cuadrado ahora la altura. Y la altura, pues sí es la misma altura al cuadrado. Y con eso calculamos la hipotenusa y ahora el perímetro va a ser igual a 2 veces la hipotenusa más la base. ¿Listo? Porque la hipotenusa, pues dijimos que era la que era igual en ambos lados. Y ese es el perímetro del triángulo isósceles. ¿Sí? Public double get perímetro con perímetro. Para el triángulo escaleno, que es el que tiene todos sus lados distintos, pues ya es muy variable porque hay muchos diferentes tipos de triángulos escalenos. ¿Ya? Entonces ahí sí varían bastante las fórmulas y ya toca, pues basados en geometría, pues determinar cómo serían las fórmulas según el tipo de triángulo como tal. Pues ya lo que toca, señores, es crear la clase principal para comenzar a llamar a los diferentes elementos. Java y, como siempre, nuestro escáner. Y public class principal. Este aquí, pues, nuestro famoso public static void main arc y creamos los diferentes elementos. Creemos nuestro escáner, instanciemos pues la clase escáner, sc igual a escáner system.in. Para capturar nuestros datos vamos a crear pues primero un círculo, c igual a new círculo. No le definimos las variables de nombre a los triángulos, pero bueno, listo. Eso es simplemente repetir lo mismo de la clase círculo. Y vamos a pedir el radio. Digite el radio del círculo. Y capturamos
una variable radio igual a sc.nextDouble para capturar el radio directamente. Y se lo asignamos al círculo c.setRadio, c.setRadio, y le asignamos la variable radio. También pudiéramos haberlo capturado directamente aquí. Ya saben que son diferentes formas de realizarlo. Muy bien. Entonces decimos c.calcular área, c.calcular perímetro. Ya lo que queda es usar la clase, señores. Y en este caso, pues, mandamos a imprimir system.out.println área del círculo igual a c.getArea para que me devuelva el área del círculo. Vamos a poner encima system.out.println el método, el título aquí de círculo. Entonces le decimos c.getNombre. Hubiéramos podido pedirlo directamente desde la clase, como es un método, fue una variable, un valor final, lo hubiéramos podido hacer público y que él se cargue directamente sin ningún problema. .out.println y aquí lo llamamos perímetro del círculo, o también lo que se llama longitud de la circunferencia. C.get y listo. Lo mismo con el triángulo y todo lo demás. Vamos a generar aquí unos errores, señores. Voy a intentar crear una figura. Figura F igual a new figura. Y triángulo T igual a new triángulo. Para que veamos que no se va a poder, que nos va a generar un error en este caso. Bueno, en este caso entonces nos vamos a pasar a nuestra carpeta de nuestros programas. Nos pasamos a yo pues creé una nueva instalación en este computador, así que moví mi escritorio al disco D en una carpeta a la que llamé escritorio. Y aquí pues está la carpeta programación orientada a objetos y la carpeta abstracta, que fue la que creamos para la práctica. El comando dir, ahí están las clases, ¿sí? Entonces vamos a compilar javac principal.java y con eso se compila pues círculo, equilátero, bueno, perdón, círculo por lo menos y principal, que son las que vamos a intentar ejecutar. Entonces vamos a compilar también, entonces primero que en vez de esta vamos a compilar figura, triángulo, círculo, vamos a compilar las diferentes clases, equilátero, todas a mano, y por último principal. Y vamos a ver el error que nos va a salir. Nos vamos a compilar todas sin principal para que para ver si no hay ningún error aquí. Bueno, hay algún error en calcular perímetro. No se puede sobreescribir calcular perímetro en triángulo. Vamos a verificar qué está pasando, qué pasó aquí, porque no nos deja definir el calcular perímetro.
no se puede implementar calcular perímetro en figuras. De pronto porque viene de la interfaz. Vamos a eliminar esto de aquí. A ver qué pasa. Listo, ahora sí. Como ya él adquirió el método calcular perímetro desde la interfaz y no lo vamos a definir, no hay por qué crearlo como abstracto en la otra clase. Muy bien. Ahora sí, Java C principal. Vamos a ver qué pasa en este caso. Y aquí nos va a generar el error de las tildes. Miren que todavía está pasando la codificación. Había encontrado en internet que supuestamente ya ese error estaba corregido, pero toca definir bien digamos que las tildes como tal dentro del sistema. Hay que definir la codificación para que se soporte las tildes. Entonces vamos a eliminarlas como tal. El error lo está mostrando acá. Pero vamos a quitar todas las tildes para... Porque normalmente las tildes no deberían generar error. No deberían salir, pero tampoco deberían mostrar error. A quitarlas por si acaso. Guardamos. Y leemos nuevamente. Y ahora me salió el error de que no se puede instanciar figura porque figura, digamos que es abstracta. Porque es una interfaz. Al ser una interfaz es abstracta. Lo mismo pasa con triángulo. ¿Sí ven? Entonces, bueno, aquí porque en la primera parte, porque triángulo lo definí como, con el nombre lo puse mal, le faltó la N. Pero de todas formas hubiera salido el mismo error de acá. Miren que aquí me está diciendo que no puedo usar el constructor de triángulo porque eso es abstracto. Entonces ya tengo ahí esa particularidad. Entonces eliminemos esa codificación. Listo. Guardemos y vamos otra vez. Listo, ahora sí. Ya se pudo compilar y ya podemos poner a correr nuestro programa. Digite el radio del círculo, vamos a decir que el círculo es de radio 5. Y ahí está, el cálculo del área y el cálculo del círculo. Miren que la tilde quedó mal definida. Entonces, ahí está el valor calculado de cada uno de estos señores. Entonces, la idea que vieran la clase de hoy era que entendieran que se pueden utilizar clases abstractas y la necesidad del por qué se declaró abstracto. Porque en el momento en el que estamos definiendo la estructura jerárquica de nuestro entorno, de nuestras clases como tal, no sabemos qué codificación le vamos a poner a ese método. Pero sabemos que debe estar. Entonces lo ponemos como método abstracto y obligamos a que en la implementación o la herencia que se haga o se defina ese método de manera particular. Es probable que algún programa ustedes hagan no use ninguna clase abstracta, como es posible que sí lo haga. Ya eso depende de cómo se haga el diseño de la clase como tal. Bueno, señores, ese era el tema de las clases abstractas y las interfaces. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase.